Bueno amigos, escenario caliente, cambiante dentro de lo que ha sido estructural e históricamente el conflicto en el Medio Oriente y particularmente el que se ha mantenido entre Israel y varios países de la región. Manuel Camilo González, politólogo internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Está en Bogotá, capital colombiana. Como siempre, gentilmente accede a nuestra invitación. Qué oportuno, una vez más, qué gran oportunidad poder escucharte, Manuel, en el análisis, que además tiene que ser al momento, porque han sido muy cambiantes los últimos días. Al sol de hoy, en este amanecer de 25 de junio, ¿cómo interpretar el escenario entre Irán e Israel y la participación de Trump y las declaraciones? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un escenario muy incierto. Creo que particularmente considero que hay dos escenarios, dos tableros de ajedrez. El primer tablero, pues ciertamente es el que hemos visto durante estos meses y durante estos 2 años en Medio Oriente, que es Israel e Irán en este caso. Y por el otro lado, pues tenemos a Estados Unidos e Irán, y que básicamente está basado en dos tipos, digamos, de negociaciones o de conflictos, si se quiere. En el caso, obviamente, de Israel e Irán, pues estamos hablando de esa percepción de amenaza que se tiene mutuamente desde hace muchos años. Ya el conflicto pasó de ser latente a ser un conflicto totalmente directo. Y en el caso, pues obviamente, de los Estados Unidos e Irán, pues estamos hablando más de un asunto relacionado con el programa nuclear, que ciertamente, pues, digamos, genera mucho sospecha, mucha, digamos, desconfianza de los Estados Unidos frente a la posibilidad de que obviamente Teherán tenga un arma nuclear. Entonces, en ese punto, y por lo que hemos visto, pues obviamente estos dos escenarios son totalmente distintos, pero se han entremezclado de alguna forma muy interesante, porque ciertamente el que dio la puntada un poco en este tipo, digamos, de acciones que se generan dentro del escenario internacional fue Israel, algo totalmente sorpresivo e inédito, que fue atacar, obviamente, instalaciones nucleares, pero también militares de Israel, y seguidamente los Estados Unidos se sumó a esto, pero no con un convencimiento propio de lo que tiene Israel de que efectivamente hay que cambiar el régimen en Teherán, sino que ciertamente lo que quieren los Estados Unidos es tratar de ganar mejor posición dentro de la mesa de negociación. Lo que quiere es tener a un Irán totalmente debilitado para que acceda obviamente a sus términos o a sus condiciones mejor en la mesa de negociación para un nuevo pacto nuclear. Profe, la proyección a un futuro cercano, porque uno entiende que esta tregua, por llamarlo de alguna manera, es muy frágil. Incluso vimos al propio presidente Donald Trump anunciando un alto al fuego y luego una de las partes dice, mira, eso no es así. Y después sale la otra, bueno, sí, pero no. ¿Qué tan frágil está esto y qué se puede vislumbrar a corto plazo pensando en la tan anhelada paz que siempre se hace mención? Saúl, buenos días, muchas gracias. Sí, ciertamente, digamos, es una paz frágil, es una paz, digamos, en Medio Oriente no hay nada resuelto, esto es susceptible de cambios, las alianzas son muy fluidas, y en ese, digamos, escenario, ciertamente lo que uno puede observar es que ni hay paz y tampoco va a haber la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que esa es una de las grandes conclusiones, tal vez para bajarle un poco el nivel de alarmismo, pero también para mantener el ojo sobre Medio Oriente, y es que ciertamente, digamos, no se ha regresado a la mesa de negociaciones en términos nucleares, es decir, en Estados Unidos e Irán no hay nada concreto, por lo tanto, ninguna de las dos partes se puede adjudicar una victoria, si se quiere, o por lo menos la idea de un compromiso entre ambas. Y tampoco hay que decir que Israel ha logrado totalmente sus objetivos porque ya está muy claro que lo que busca es cambiar el régimen. El problema es que cambiar el régimen supone que tiene que controlar la transición hacia un nuevo sistema de gobierno. Y eso pues implica muchos más recursos que en estos momentos Israel no tiene. Lo mismo le pasa obviamente a los Estados Unidos, que obviamente en este caso lo que buscaría es tener a un Irán que no tenga armas nucleares. Pero ¿cómo no tener armas nucleares cuando tienes a un Israel que te ataca, cuando tienes a un Arabia Saudita, que es tu archirrival, digamos, en la región, que está a puertas de empezar a tener un programa nuclear civil
digamos, en estos casos, obviamente, avalado por los Estados Unidos. Entonces, es una región que es un vecindario basado en la sospecha y eso, pues, obviamente lo que hace es complicar un poco determinar si efectivamente va a haber paz, así sea a corto plazo o a mediano plazo. Oye, está bueno eso del vecindario basado en la sospecha. Mira, Irán, ¿qué capacidad de respuesta tiene individualmente y con las alianzas con las que cuente dentro de la actitud que uno pueda suponer? Porque es que Trump les dice, no vale, Dios los bendiga, ustedes son buenos en el comercio, ustedes se van a dedicar al comercio, pórtense bien y que viva la paz. Bendiciones al mundo, todos somos buenos, todos somos... Entonces, pero uno dice, ajá, Irán se puede quedar con la mejilla adolorida y las cosas son tal como nos las está diciendo Trump. ¿Qué puede pasar con las posibles reacciones de Irán en medio de todo esto que tú estás explicando? Bueno, yo creo que Irán, y aquí hay una hipótesis un poco salida, digamos, de los análisis actuales, y es de la pausa estratégica o la espera estratégica, y es absorber todo el golpe para lograr, al final de cuentas, lograr un objetivo. Y en este caso creo que el objetivo esencial de Irán es tratar de llegar a un acuerdo nuclear con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto supone que ciertamente los Estados Unidos no es que se ponga del lado de Irán, sino que ciertamente puede generar una especie de garantía de que efectivamente el conflicto no escale mucho más y sea mucho más dañino para Irán. Y esto es tal vez un dolor de cabeza para Israel, porque ciertamente tener, digamos, un acuerdo, pues supone que Israel no cuente con una justificación para seguir atacando a Irán. De hecho, ayer Trump, pues ciertamente estaba muy molesto no solamente con Irán, sino también con Israel, porque ciertamente habían violado el cese al fuego. Entonces, eso supone que ciertamente no es tan duradera, tan fuerte la alianza que tenga Israel con los Estados Unidos. Y por el otro lado, pues Irán solamente responde con lo que tiene. Digamos, no tiene armas nucleares, eso es clarísimo, pero sí tiene obviamente misiles balísticos, incluso misiles intercontinentales. Y en ese punto, lo que más le va a fallar seguramente y lo que le va a más tardar en recuperar es su capacidad de influir en otros países, porque obviamente los proxies, es decir, estas milicias, estos gobiernos que eran a favor de Irán, pues están totalmente debilitados. Si uno mira, por ejemplo, el caso de Siria, pues ya está fuera de la ecuación. Si uno mira el caso de Hezbollah, está debilitado. Jamás ni se diga, es, digamos, tal vez el que más ha sufrido con los ataques israelíes. Y los hutíes, pues obviamente, hacen como una suerte de resistencia remota a la distancia, pero que no supone, digamos, un gran problema. Entonces, digamos que yo creo que esta idea de la famosa pausa o espera estratégica seguramente puede rendirle frutos a Irán y puede ser una respuesta no necesariamente militar, pero sí diplomática que al final de cuentas puede afectar un poco el cálculo que tiene Israel frente a Teherán. Profe, nos queda un minutico entender la importancia que tiene el Internacional de Energía Atómica para Irán. Y fíjese que las últimas decisiones que se están dando en Irán, todo apuntan a que va a finalizar esa cooperación. ¿Qué tanto influiría eso? Irán bajo la verificación de la OIEA, pero próximamente podría estar libre de esa verificación. ¿Qué tanto afecta en esa ecuación que usted hablaba? Sí, es importante entender que todos los países que cuentan con un programa nuclear tienen dos opciones. O entrar dentro del Tratado de No Proliferación, lo cual supone, digamos, supervisión, o finalmente tener la bomba o tener un programa y no, digamos, estar dentro del tratado, por lo cual supone que no puedes estar con supervisión. Entonces, en el caso de Irán, pues, digamos que lo que ha sucedido es que ya desconfía un poco de la normativa internacional, en este caso del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, digamos que puede reeditarse un poco lo que sucedió con Irak, de que ciertamente existía un programa, pero al final de cuentas no tenía la bomba, y esto puede generar cálculos de error para los Estados Unidos en términos de involucrarse en una guerra que no necesariamente tenía, digamos, objetivos muy claros. Entonces, digamos que en el caso de Irán, digamos, está en el borde de esa decisión y es aceptar un poco la supervisión internacional y lo cual reducir y limitar, digamos, el potencial de su programa. O por el otro, pues obviamente salirse, aumentar, digamos, ese potencial, pero quedar bajo la sospecha de que ciertamente puede tener la bomba y
pues obviamente, digamos, sufrir un poco las consecuencias de esa sospecha que he venido hablando de que, pues obviamente para evitar, digamos, un posible enriquecimiento de uranio que termine en una bomba, pues se generen ataques de este tipo preventivos como han sucedido, digamos, estas semanas. Bueno, Manuel, como siempre agradecido, quedo a la espera de ese libro titulado Un vecindario bajo sospecha. Sería un palo, como decimos en Venezuela, ¿oíste? Vale, muchas gracias. Esa fue la idea para el Mira, libro. ¿qué edad tienes tú, Manuel? Te lo he preguntado otras veces, ¿qué edad tienes tú? 31. Mira, como decimos aquí, un chamo. Sí, señor. Y ¿Sí? más preparado que un ¿Cómo? cubito. Sabe más que un pescado frito. Sabe más que un pescado frito. Manuel, un abrazo con mucho cariño y respeto. Gracias. Vale, no, muchas gracias por la invitación. Encantado. Manuel Camilo González, politólogo internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latina. Oye, tomas un cafecito con él, debe ser muy Sí, interesante. señor. Sí, señor. Vamos amigos a la pausa.